contamos nuevamente en Cruzando Fronteras con la teóloga aragonesa Cristina Hinojés Sanz, miembro de la Comisión Metodológica de la Secretaría General del Sínodo. Con ella hablamos recientemente sobre la eclesiología del Papa Francisco con algunos textos del Antiguo Testamento. Ahora en este programa vamos a continuar con esta eclesiología, con esa iglesia que sueña el Papa Francisco, pero ya con textos de los Evangelios, de los Hechos de los Apóstoles y del Apocalipsis. Pues le invitamos a seguir profundizando en esta eclesiología del Papa Francisco con este toque del Nuevo Testamento. Pues contamos nuevamente con Cristina Hinojés, a la que le damos una bienvenida muy cordial, como siempre, para seguir hablando de esa iglesia que sueña el Papa Francisco. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, desde hace poquito bien, o sea que hace poquito que nos hemos visto y nos volvemos a encontrar. No, estoy bien y muy contenta de estar otra vez aquí. Espero no resultar muy pelma para tus seguidores, tu amplio número de seguidores. Pues yo creo que no, y además nos quedaba toda esa parte del Nuevo Testamento, de esa iglesia que sueña Francisco, con texto del Nuevo Testamento. Y claro, hablar del Nuevo Testamento es irnos al Evangelio, es irnos a la iglesia que perfilan Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en la que encontramos que la iglesia es una forma de vida, no una norma de vida en los evangelios. Bueno, tú esto lo has trabajado mucho y tienes estos textos clave y los relacionas muy bien con el Papa. Cuéntanos un poquito. Sí, mira, es que realmente la iglesia, o sea, cuando nosotros, tú o yo, que o los teólogos en general, o quienes estudian ciencias religiosas y demás, cuando se acercan a la eclesiología, nos tenemos que dar cuenta que Jesús no nos deja una estructura eclesial montada. Yo creo que si a Jesús le hubieran dicho cómo quieres que sea la iglesia, hubiera dicho, pero no lo veis. O sea, porque en realidad su vida nos estaba diciendo cómo tenía que ser la iglesia, ¿no? Entonces no hay una norma de vida, como una norma establecida, una estructura diseñada por el propio Jesús como tal, sino que a lo largo de su vida Él nos va dejando unas pistas y unas claves, en realidad su propia vida es eso, con las que podemos vivir y crear una iglesia, una comunidad. De los 4 evangelios, yo cojo una cita, son citas emblemáticas de alguna manera, pero que rara vez se utilizan para explicar de alguna manera la iglesia. Con Mateo me quedaría, por ejemplo, en el capítulo 5, los versículos 1 y 12. ¿Por qué? Son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas no es, si no haces esto, te pasará esto. No, es bienaventurado el que haga esto, y si no lo haces, allá tú. Quiero decir, no hay, no es el elemento de esa ley, de esa norma que tampoco o que para mucha gente, por ejemplo, es muy válida porque les da una seguridad, porque ahora hay muchísimas personas que en este mundo y en esta sociedad que estamos viviendo tan sumamente, que ya no es que sea líquida, como decía Bauman, que es gaseosa literalmente, porque no hay tiempo de nada, porque todo se deshace, todo cambia, y no hay una especie de mínima seguridad, ¿no? Pues para muchas personas esa norma es la seguridad. Yo hago esto, me lo marca la ley, no tengo que pensar, no tengo que discurrir, no tengo que comprometerme más que a lo que dice la ley. Sin embargo, eso en la mentalidad del propio Jesús no entra. Si Jesús valora algo en el ser humano es la libertad, como la valora Dios al crearnos, ¿no? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake,
for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. Yes. But how is it the map? If someone wants to find me, those are the groups they should look for. And then? You are the salt of the earth. Entonces, las bienaventuranzas es un conjunto de reflexiones, es un conjunto de consejos, es un conjunto de ánimos, es un conjunto de sugerencias, si queremos, pero no son normas como tal. Es decir, si tú no haces esto. Entonces, las bienaventuranzas es un conjunto de reflexiones, es un conjunto de consejos, es un conjunto de ánimos, es un conjunto de sugerencias. Si te pasará esto, si no haces esto, no. Bienaventurado sí, bienaventurado sí, bienaventurado sí, ¿no? Y yo creo que ahí tendría que estar la primera clave para entender la eclesiología de Francisco. Francisco tampoco es un hombre que sea de excesivas normas. Cuando escuchamos cualquier discurso, cualquier análisis que hace, cualquier catequesis, él habla de una manera en la que va muy en sintonía con el Evangelio. Claro, tenemos que tener en cuenta que Francisco ha tenido la osadía, porque realmente parece una osadía, que es la de colocar el Evangelio en el centro de la Iglesia. Por ejemplo, lo vemos en Predicate Evangelium, el primer dicasterio es el de la evangelización, no el de doctrina de la fe, que tradicionalmente había sido, ¿no? O sea, aquí estamos para evangelizar. Luego ya veremos otros problemas, pero estamos para evangelizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí también, de alguna manera, nos podría entrar el texto de la samaritana, porque en el texto de la... Y es curioso cómo Jesús en el Evangelio utiliza siempre a esas personas que nosotros rechazamos porque no son oficiales, digamos, no están dentro de la Iglesia, entre comillas, oficialmente, y son a las que les encarga y las que nos dan el patrón de comportamiento en las mejores parábolas, en los mejores textos, en los mejores encuentros. No son siempre personas marginadas, rechazadas por 100.000 historias, porque no son judíos, porque lo que sea, ¿no? Pero en este caso el de la samaritana es samaritana, con el poco cariño que se tenían, y encima mujer. Y por ejemplo, en ese caso, las bienaventuranzas, digo esto a tenor de las bienaventuranzas porque no son una norma como tal. Y esta mujer entiende perfectamente lo que Jesús le dice, porque cuando va al pueblo a contar lo que le ha pasado, no, ella solo cuenta, él me ha contado mi vida y me ha dicho esto, pero ir vosotros. Es decir, ella se quita de en medio, ella es consciente de que ella es camino, no meta. Y eso también es algo que nosotros tenemos que entender. La Iglesia tuvo que ser camino, fue camino y tiene que ser camino, pero se convirtió, en algún momento se convirtió en meta. Y eso también nos ha hecho bastante daño, por una parte. Pero sobre todo entender que no somos una iglesia de normas, que Jesús no nos dejó un listado de normas y un listado de contranormas, vamos a decir, sino que nos dejó una forma de vida, y una forma de vida que se resume en las bienaventuranzas. Si hacéis esto, seréis bienaventurados, y si no, oye, allá vosotros que tenéis vuestra libertad. Entonces, eso por una parte. Luego tendríamos el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos yo elijo, porque creo que por lo menos a mí me gusta mucho, ¿no? Marcos 9, 33, 37. ¿Por qué? Porque nos hace repensar en nuestra etapa de niños, ¿no? Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No es la ingenuidad por la ingenuidad, es la ingenuidad de un niño, pero también la ingenuidad acompañada de la curiosidad. Es decir, si nosotros no somos curiosos por aquello que Jesús nos dijo,
tampoco podremos crecer en la fe y tampoco podremos madurar ni personalmente ni comunitariamente como iglesia, ¿no? Entonces, de alguna manera necesitamos recuperar esa sencillez, esa ingenuidad acompañada de esa curiosidad que nos tiene que llevar a ser creativos. Claro, es que los niños, si tú a un niño le das un círculo en blanco y sobre todo le dices, si le dices no te salgas del círculo, al niño lo has matado. Porque cuando el niño haya pintado el círculo, ¿y esto qué es? Él te sabe decir lo que es. Si tú le das un círculo y el niño pinta y se sale y entra y mezcla colores y tal, te dirá, pues es el sol, es el mar, es un barco, es un planeta, es una estrella. Quiero decir, porque el niño ha visto otra cosa que nosotros no somos capaces de ver porque ya hemos matado nuestra creatividad. En cambio, el niño la tiene. Entonces tendríamos por una parte una iglesia sin tanta norma, sería la de las bienaventuranzas, a la que tendríamos que en la que tendríamos que vivir con la ingenuidad y con la creatividad de un niño, que nos llevase a preguntarnos, a asombrarnos permanentemente y a estar abiertos, digamos, a esa novedad que el espíritu nos iría regalando de vez en cuando. Después tendríamos, para mi modo de ver, sería la iglesia de Lucas con la mujer encorvada, que es Lucas 13, 10, 17, si no recuerdo mal. Otra vez otra mujer apartada, una mujer enferma, una mujer encorvada. Una mujer encorvada es una mujer que no tiene, según la postura del cuerpo, más horizonte que el que ve, que es el polvo del camino. O sea, no tiene más horizonte, que es lo único que ve, ¿no? Entonces, el hecho de enderezarla ya no es solo curarla de su enfermedad, es que Dios coloca a esa mujer a la altura de la mirada de Dios. Es decir, como no podía ser ninguna mujer en la cultura de Jesús, porque solo los varones estaban autorizados a, las mujeres no. Entonces tenemos que ser una iglesia que enderece a todos esos que muchas veces por nuestros propios prejuicios hemos cargado y hemos terminado encorvando de alguna manera. Y nosotros mismos nos hemos encorvado con esos prejuicios sobre los demás. Es decir, estamos encorvados todos de alguna manera, ¿no? Pero quizás aquí, en este fragmento del Evangelio de Lucas, el hecho de ser una iglesia que podamos mirar a Dios, también es una iglesia que ha ido a buscar ese encuentro con Dios, ¿no? Y por lo tanto con los hermanos, porque solo viendo también a los hermanos podremos ver a Dios. Entonces, solo enderezados, digamos, dejamos de ver el polvo del camino y nos abrimos a un horizonte de encuentro con otro sentido en este momento, que es la vista, ¿no? Entonces, por otra parte. Y luego está Juan, el Evangelio de Juan, yo me centraría aquí en este caso en el capítulo 11, los versículos 21 y 27, que es la confesión de fe de Marta. Alguna vez creo que hemos hablado en el programa de la confesión de fe de Marta, ¿no? Que yo no la contrapongo a la de Pedro, ni muchísimo menos. Pero es cierto que Marta, que es otra persona que está apartada por el mero hecho de ser mujer, hace una confesión de fe pública, pero no solo pública, sino que rompe todo lo que se puede romper en el ritualismo judío. El luto, sale de la casa, habla en público y no solamente proclama que Jesús es el Mesías, sino que es el Hijo de Dios. Y eso lo hace en público. Entonces teníamos que ser una iglesia profundamente confesante en ese sentido, profundamente libre de hablar en cualquier circunstancia, porque muchas veces no solo nos privamos de hablar, digamos, porque de alguna manera nos da miedo manifestarnos en la sociedad como creyentes, sino que algunas veces también nos da miedo manifestarnos dentro de la propia iglesia. Y yo creo que eso es muy triste, muy triste. Y tendríamos que ser más tipo Marta, ¿no? Más sabedores todos, varones y mujeres, de que ciertos ritualismos hay que romperlos alguna vez, porque digamos que la ocasión los requiere, ¿no? Y que no está hecho el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Y que por lo tanto esa confesión de fe se tiene que llevar a cabo públicamente, rompiendo los ritualismos y sabiendo, sobre todo y ante todo, que Jesús no nos dejó una estructura de iglesia, sino que nos dejó una forma de vida en la que vivir dentro y fuera de la iglesia. Con todo esto que estás hablando y también con ese sueño que tiene el Papa sobre la iglesia, que es una iglesia pues, que sea en esencia pura,
aunque no una iglesia de puros. Si te acuerdas, en el inicio de la inauguración del sínodo, el Papa nos decía, siempre volvemos al estilo de Dios. El estilo de Dios es la cercanía, la compasión y la ternura. Esto es lo que Dios ha hecho siempre. Si no acudimos a esta iglesia de proximidad con actitudes de compasión y ternura, no seremos la iglesia del Señor. Es que es eso, es la forma, en el fondo es la forma de vida de Jesús. Jesús fue la compasión, la ternura, la caricia, la palabra amable, el gesto. Es que acogiendo siempre, digamos, a los casos más extremos en su cultura, porque tenían que ser los casos que más llamasen la atención, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, es que pero el propio Nicodemo tenía miedo. Creía, pero tenía miedo. Es decir, todos somos de alguna manera, todos los personajes de la Biblia estamos representados de alguna manera o podemos ser esos personajes nosotros en algún momento dado, ¿no? No siempre el mismo, pero en algún momento de la vida podemos ser alguno de esos personajes. Y yo creo que es verdad, es decir, no seremos la iglesia del Señor mientras no seamos capaces de romper, en cierto sentido, con tanta norma, sobre todo con tanta norma vacía de sentido. Porque bueno, hay normas, a ver, cualquier grupo, cualquier comunidad necesita un algo que sostenga, ¿no? No sé, que canalice las relaciones de alguna manera. Pero no podemos convertir la norma en el elemento clave por encima de la persona. Es que entonces, eso, ¿qué hacemos con eso? Rechazar a la persona. Por lo tanto, eso sería todo lo más alejado de la iglesia que Dios quiere. Y la iglesia que Dios quiere está dibujada en el comportamiento y en la forma de ser de Jesús de Nazaret. Y eso es lo que nos cuesta muchas veces entender. Es decir, en el fondo, es otra paradoja, ¿no? Es tan fácil, que como es tan fácil, porque consiste que no seguir, o sea, vivir como Jesús no es fácil, ¿no? Eso es otra cuestión. Pero es tan fácil ver que lo que necesitamos es seguir a Jesús, que como es tan fácil, pues no lo vemos. Pensamos que todo tiene que ser como mucho más complicado, también a lo mejor porque se nos ha educado en un cristianismo que ha focalizado en el centro mucho más el sufrimiento, el pecado, o sea, todo lo negativo, y ha dejado que el espíritu revoloteara como si fuera el telonero, pero muy de fondo, muy de fondo, muy de fondo. Y claro, en el fondo toda hemos trasladado también a una forma de iglesia que la hemos hecho excesivamente normativa. Entonces, bueno, pues a lo mejor tenemos que empezar a romper tanto ritualismo y tanta normativa que no tiene mucho sentido, sobre todo hoy, y recuperar sobre todo la forma de vivir de Jesús de Nazaret. Sería una manera, porque en el fondo es lo que Francisco nos está diciendo constantemente, ¿eh? Al haber colocado el Evangelio en el centro, el Evangelio vuelve a ser el referente. Y el Evangelio es la forma de vida de Jesús de Nazaret. El Evangelio es Jesús de Nazaret. Por lo tanto, es su forma de vida lo que nos tiene que llamar la atención y lo que tiene que iluminar nuestros actos y nuestras reflexiones dentro de la Iglesia. Así es. Y Cristina, ahora en este momento del programa te vamos a traer una sorpresa que a ti tanto te gustan. Además, ¿Otra bisagra como en el anterior? Además, nos va a venir muy bien esta sorpresa bisagra, porque va a ser una bisagra entre los Hechos de los Apóstoles y las cartas paulinas. Y aparte, es una voz increíble. Así que vamos a ver, vamos a oír esta voz y a ver quién es. Hola amigos de Cruzando Fronteras. Hola Fernando. Hola Cristina. Una pregunta breve. En el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos presenta una iglesia idílica sin problemas. Sin embargo, en las cartas de Pablo, la problemática es casi tema central en muchas de ellas. ¿Qué explicación le podemos dar? Gracias, un saludo, Cristina, Fernando, hasta otra ocasión. Ánimo. Anda, pero si es Ángel. Bueno, sí, ya te digo yo que el equipo de producción aquí no funciona como funciona, pero bueno. Bueno, pues Ángel, sí, Ángel es amigo mío. Es un sacerdote de Zaragoza, vicario parroquial de la parroquia de Santa Rafaela María. Y bueno, sí, es un hombre que aparte de ser muy pastoral, con una pastoral muy viva,
Tiene una voz increíble, eso desde luego que sí, ya lo hemos visto que sí. Bueno, y bueno, la pregunta que hace es interesante, ¿no? Porque es verdad que muchas veces cuando leemos el libro de los Hechos, sobre todo, claro, si lo lees, pero si te lo cuentan, porque es lo que más hace la gente, que no lee tanto la Biblia, sino que espera que se la cuenten, ¿no? Vemos que es una iglesia como muy idílica, como que todo era bonito, todo iba bien, todo lo ponían en común, repartían los bienes. Tal. Bueno, no era tan idílica, pero nos está enseñando un poco cómo debe de ser la iglesia. Y luego estaba la realidad de la iglesia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narra el concilio de Jerusalén, ¿no? Entonces vamos a abrir aquí una especie de ventana y en vez de ir como hacen en las películas, que hacen el flashback que van al pasado, pues nosotros vamos a hacer al revés, vamos a ser más originales. Vamos a abrir un balcón y nos vamos a asomar al futuro desde los Hechos de los Apóstoles. Nosotros leemos el capítulo que está dedicado al concilio de Jerusalén y claro, se nos cuenta lo que era el concilio de Jerusalén y también parece que era todo, dicho coloquialmente, miel sobre hojuelas o una balsa de aceite, pero no sabemos qué pasaba en los pasillos, por así decirlo. Entonces nos asomamos un poco al futuro, digamos, y nos situamos en el Concilio Vaticano II. Claro, en el Concilio Vaticano II no teníamos los medios de comunicación que tenemos hoy, las redes sociales, que te permiten ver todo en vivo y en directo y conforme está pasando, pero bueno, ya había un gran avance en los medios de comunicación y lo que pasaba hoy, pues nos lo contaban mañana o pasado como muy tarde. Y luego hubo personas que cuando acabó el concilio escribieron libros sobre lo que había pasado entre bambalinas y que nosotros no habíamos visto. Entonces, claro, nosotros hoy cogemos el libro con los documentos del Vaticano II y nos pasa un poco como cuando leemos el capítulo de los Hechos de los Apóstoles, que vemos los documentos acabados, los documentos traducidos a cada idioma y claro, parece como que hubo una reunión, una grandísima reunión, una larguísima reunión de años y que dieron como fruto esos documentos. Pero en cambio, cuando leemos las crónicas o cuando leemos esos libros que otros escribieron, vemos que detrás hubo trabajo, hubo rechazos de esquemas, hubo enfrentamientos de alguna manera, hubo conversaciones de pasillo que muchas veces no se podían tener dentro del aula conciliar. Claro, eso en el libro de los Hechos no lo vemos, porque nadie nos ha contado qué pasó en las bambalinas, digamos, del Concilio de Jerusalén, pero sabemos que algo tuvo que pasar porque no podía ser todo tan perfecto. ¿Qué pasa? ¿Que nos está mintiendo el libro de los Hechos de los Apóstoles? No, ni mucho menos. Nos está contando cómo debería ser la Iglesia. Y lo hace de una manera en la que se resalta, pues a lo mejor pues porque quien escribió fuera Lucas o quien fuera, el libro de los Hechos consideró que era la mejor manera para las personas que lo iban a escuchar en aquel momento o que lo iban a leer en aquel momento, era la mejor forma de fijar de alguna manera en su cerebro y sobre todo en su corazón esa forma de ser iglesia. Por tanto, no nos está mintiendo. Pero ¿qué pasa? Que luego llegan las cartas de Pablo y claro, ahí es cuando surge la duda, porque claro, el libro de Hechos nos narra una iglesia en cierto modo idílica, pero las cartas de Pablo nos están hablando de problemas graves y de problemas concretos, no en una ni en dos, sino prácticamente en todas las comunidades que había establecidas ya en aquel momento. ¿Qué pasa? Que Pablo también estaba, ¿no? Pablo contestaba y respondía a las necesidades que había en esas comunidades. Y esas comunidades eran valientes y en cierto modo ya lo suficientemente maduras como para exponer sus problemas sin miedo y buscar soluciones a esos problemas. Por lo tanto, la iglesia que sueña Francisco es una iglesia que nos está diciendo cómo deberíamos de ser, pero que no rehúye para nada ni la problemática que tiene o que tenemos como iglesia, sino que al revés, nos está animando a que entre todos saquemos a la luz los problemas que tenemos, las necesidades, los miedos, todo aquello que entorpezca el desarrollarnos y el crecer como una iglesia verdaderamente al estilo de Jesús. Entonces es sumamente curioso como de esta idealización, digamos, a esta realidad es algo que se da en el Nuevo Testamento, pero que también la estamos viviendo hoy, porque por una parte soñamos con lo que deberíamos ser y por otra tenemos esta realidad. La única diferencia
es que aquellas comunidades de Pablo no tenían miedo a exponer ni sus diferencias, ni sus problemas, ni sus inquietudes, ni sus miedos, y nosotros sí, porque nosotros es un poco volver a lo de antes, volvemos a la norma. Entonces, si la norma no nos dice que hagamos algo, no lo vamos a hacer por miedo. En la Biblia, cuando hablamos de la fe, lo contrario a la fe no es la increencia, es el miedo. Entonces parece como que nosotros nos movemos ahora, no voy a decir que tenemos, o sea, que todo el mundo en la iglesia tiene una falta de fe, no, pero en cierto modo cada uno tendrá que analizar hasta dónde llega su fe cuando el miedo le puede sobre la fe. Entonces es curioso cómo esa realidad que vemos en el Nuevo Testamento sigue siendo una realidad hoy en día de alguna manera, pero tenemos que aprender que ellos fueron mucho más valientes que nosotros en este momento para asumir esa realidad cambiante o esa realidad que nos angustia de alguna manera, porque ellos la exponían y buscaban una solución y nosotros siempre hemos tendido a callar todo o como mucho a comentarlo sotto voce. Pues agradecemos mucho a Ángel Calvo su presencia en el programa y también todo el apoyo que siempre él nos da. Y siguiendo con Y fíjate, si me permites una cuestión, es que algunas veces como que nos fijamos mucho en la meta, ¿no? Como si el camino que vamos recorriendo no fuera un camino importante. Entonces nos fijamos la meta y a partir de la resurrección la meta la fijamos en Galilea. ¿Por qué? Porque en Galilea empezó todo. Vale, está bien. Pero es como si tuviéramos que esperar a llegar a Galilea para vivir. Claro, muchas veces la vida no nos da tiempo a llegar a Galilea para vivir eso. Y teníamos que ser un poco más, a ver, ya teológicamente la expresión va a dejar mucho que desear, pero a estas alturas ya creo que nos conocemos, ¿no? Teníamos que ser más pícaros, de alguna manera, para saber ir transformando el camino que recorremos en Galilea y no tener que esperar solo a llegar a Galilea para vivir lo que Galilea representó y representa para nosotros una vez que acontece la resurrección de Jesús. Entonces, son pautas que en este Nuevo Testamento nos van dejando unas líneas muy, muy acordes con lo que Francisco sueña de la Iglesia o sobre la Iglesia. Ya sé que teológicamente esto es poco aceptable la expresión, pero bueno. No, está muy bien. Pues continuamos esta conversación sobre la eclesiología del Papa Francisco, contexto del Nuevo Testamento, y ahora vamos a aterrizar un poco en el Apocalipsis, porque yo creo que la iglesia que representa el libro del Apocalipsis es una iglesia que a ti te toca muy, muy de lleno y de la que hablas mucho, porque claro, es el peligro dentro y la historia como maestra, que eso es algo de lo que tú hablas mucho y que de alguna manera también lo padeces. Bueno, eso parece, casi suena a persecución, pero no, no es eso. No, a ver, lo primero de todo, el libro del Apocalipsis es un libro complicado de entender. Es decir, así como hay otros textos u otros libros en la Biblia que con alguna herramienta teológica más o menos puedes entender, el libro del Apocalipsis no necesita alguna herramienta, necesita muchas herramientas porque es un libro que curiosamente Apocalipsis significa revelación. En teoría tendría que ser algo como muy asumible, muy, muy fácil, ¿no? Pero a todo el mundo le cuesta mucho porque es un libro muy simbólico, con una serie de símbolos que a nosotros se nos escapan hoy en día, por lo que decía antes también un poco de la antropología cultural judía. El libro del Apocalipsis, aunque suene raro, es un libro de esperanza, realmente, ¿no? Y la esperanza es la virtud teologal más, casi diría que más desconocida, porque es la que menos se acaba viendo o la que menos se acaba comprobando de alguna manera, es la esperanza. Hablamos de la esperanza y parece que es algo que llegará o que no llegará, que está por ahí, yo qué sé, como en alguna especie de satélite de estos o por el espacio dando vueltas, ¿no? La esperanza es algo mucho más cercano, pero nos cuesta verla y nos cuesta asumirla, porque siempre pensamos que la esperanza es algo como eso, como algo que nos va a llegar, no como algo que tengamos también que construir, ¿no? O por lo menos que participar en la construcción, no construirla del todo, pero participar en esa construcción. Es un libro que nos previene de muchos peligros, es verdad,
pero que también nos abre ese gran balcón a la esperanza, ¿no? Es un poco como... Últimamente estoy yo trabajando mucho con los faros, porque escribí un artículo sobre un faro, porque a mí me gustaría mucho vivir en un faro, ¿no? Entonces sí, escribí un artículo y bueno, ahora pues me han regalado libros de faros y bueno, muchas cosas, ¿no? Pero el libro del Apocalipsis es en realidad como un faro que nos ilumina, ¿no? Es decir, es un faro que nos ilumina porque los peligros en la Iglesia, todos somos capaces de provocar peligros y todos somos sujetos de provocar y de vivir esos peligros. Pero esa esperanza, a la vez esa luz que tenemos como ese faro, un faro que señala siempre un puerto seguro de alguna manera, ¿no? Nos enseña a ser fuertes. Y aunque esta mañana, si me permites un momento, voy a mirar porque esta mañana me han mandado un WhatsApp relativo a los faros que me ha gustado mucho. A ver, un segundo que lo busco. Y me decía, en un faro se viven muchas olas contra el propio faro, pero dentro del faro hay paz y se trabaja sin las aguas revueltas. Es decir, en un faro tú puedes estar dentro del faro y puedes tener galerna fuera. O sea, puede haber una galerna con olas de 20 metros si quieres, pero el faro se mantiene y dentro mantiene la luz. Y pese a estar rodeado de tormenta, en el faro hay paz, hay tranquilidad y hay esperanza. Entonces es un poco la idea del libro del Apocalipsis. A ver, que no es fácil de entender, que yo lo vuelvo a repetir, pero es un poco, ahí es donde nos estaría diciendo Francisco que tenemos que tener confianza en esa luz que todos, es luz con mayúscula, que todos llevamos dentro. Y que de alguna manera, aunque en algún momento suframos el oleaje, también más veces somos faro para muchas personas que nos pueden estar rodeando y que pueden estar viviendo en plena tempestad. Y eso es lo que tiene que ser la Iglesia, el faro que recoja sin rechazar a nadie, que recoja sin miedo, que no tenga que ser práctica muchas veces, porque también me parece como que todo tiene que tener una dosis de practicidad, ¿no? Muchas veces sencillamente se trata de ser, no tanto de hacer, sino de ser. Y entonces ese ser iglesia de acogida, de inclusión, de forma de vida de Jesús de Nazaret, es ya mucho más de lo que podríamos hacer con arreglo a nuestra mentalidad, ¿no? El ser esa luz con mayúscula, insisto, que todos llevamos dentro, es lo que nos permite también entender, entre comillas, un poco la esperanza de la que nos habla el libro del Apocalipsis y de la esperanza de la que nos habla el propio Francisco. De hecho, sabes que la meditación de la apertura del sínodo fue sobre un texto de las 7 iglesias y todo esto, que es un texto del libro del Apocalipsis. Y no se debió de elegir al azar, ni mucho menos. Ya sabes tú que no se elige nada al azar ahí en el Vaticano. Entonces, por algo sería la elección, sino porque es un texto que nos permite reconocer miedos, peligros, errores, todo lo que quieras, pero que nos abre tremendamente a la esperanza y sobre todo a la esperanza de esa luz. Repito otra vez, una vez más, insisto, con mayúscula, que todos llevamos dentro. Oye, Cristina, ¿y algún faro en concreto? ¿Te gustaría vivir en qué faro? No, no tengo ningún faro en concreto. Me gustan mucho los que dan al Atlántico, porque son como que digamos que hay mucho mar enfrente y las borrascas llegan por el Atlántico, ¿no? Entonces quizá me gustarían los faros del Atlántico. No sé, me gustarían los faros de Galicia, pero los de Portugal tienen que ser fabulosos, o sea que con las playas que tienen, pues me imagino que alguno habrá precioso por ahí. O sea que... Una imagen también muy, muy sugerente y muy inteligible para entender el libro del Apocalipsis. Cristina, yo sé que a ti te gusta mucho un autor francés, Christian Bobin, que tiene un libro que se llama El Bajísimo. Y claro, del altísimo al bajísimo, como un cambio de perspectiva en la Iglesia, a ver cómo encajamos esto también con la eclesiología de Francisco y con el Nuevo Testamento. Pues mira, con la eclesiología de Francisco yo creo que en cierto modo es muy fácil, ¿no? Porque si algo, yo creo que aunque no utilice la palabra Francisco, pero si algo detesta Francisco, es ese Dios alejado que hemos hecho nosotros muchas veces, ¿no?
que hemos situado a un Dios tan arriba, tan arriba, tan arriba, que no tiene contacto real con el hombre. Yo creo que eso es lo que Francisco no le gusta nada, y al revés, Francisco también acerca mucho, ¿no?, a ese Dios misericordioso, a ese Dios Padre, a ese Dios que acaricia, a ese Dios que acoge, a ese Dios que perdona, a ese Dios comprensivo. Es decir, todo lo contrario a ese Dios que nosotros, sin ir más lejos, ¿cómo se dice?, en la liturgia presentamos como omnipresente, omnipotente, el Altísimo, el Innombrable. No, o sea, todo eso lo hemos hecho nosotros, porque Dios siempre se ha presentado cercano. Incluso el Dios del Antiguo Testamento es un Dios muy cercano con su pueblo, ¿no? Y aunque no ha dado tiempo de tocar, abro un pequeño paréntesis, porque la figura de Dios que nos presentan los profetas, cuando el pueblo vuelve a Dios y Dios acoge otra vez al pueblo, no es un Dios vengativo, ni lejano, es un Dios que acoge, que perdona. La llevaré al desierto, le hablaré al corazón, la volveré a enamorar. Bueno, y que Oseas, no sé, es que para mí Oseas es como, no sé cómo decirte, como lo más de lo más, ¿no? Imaginémonos Oseas con la voz de Ángel. La pregunta, ¿no? Pues imaginemos el texto de Oseas leído por Ángel. Entonces, para mí es eso lo más de lo más. Entonces, cerramos el paréntesis del Antiguo Testamento y volvemos otra vez aquí ahora al Bajísimo. Es el Dios cercano, en definitiva, ¿no? En el Bajísimo, Christian Bobin lo que está contando es la vida de Francisco de Asís. Francisco, cuando es elegido papa, y el cardenal le dice: acuérdate de los pobres, Francisco es la figura, quiero decir, y es la vida de Francisco de Asís, la del Bajísimo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese Dios altísimo que nosotros seguimos colocando por las alturas, lo que hace Francisco es cada vez ir aterrizándolo cada vez más. Y nuestro Papa elige el nombre de un hombre de la Edad Media que con 3 palabras, digamos, centró o reivindicó un Dios a partir de 3 palabras: pobreza, humildad y sencillez, que no deja de ser otra vez la forma de vida de Jesús de Nazaret. Es que esto es como un círculo, ¿sabes? Es como una, o mejor dicho, como una espiral que sube y baja, pero que es circular en definitiva. Entonces, Francisco nos está invitando a ser una iglesia pobre. Y una iglesia pobre no es solamente una iglesia pobre que tiene que manifestar en una transparencia financiera fuera de bromas y que Francisco está haciendo, como bien sabemos todos, sino que también tiene que ser una iglesia frugal en todo, que se preocupa de los pobres, de los débiles, de los desfavorecidos, de los necesitados, pero no solo de los, sino que se preocupa con los, porque de preocuparte de a preocuparte con va muchísima diferencia. Pues significa que te implicas, y que te implicas de corazón. Y que la otra persona ya no es solo tu prójimo, la otra persona, sino que tú eres el prójimo de la otra persona. Y aquí recuperaríamos un poco la iglesia samaritana con el texto del samaritano, también de alguna manera, que no es solo prójimo el herido, sino que el samaritano es el prójimo del herido también. Entonces ahí jugaríamos un poco, ¿no? Una iglesia pobre, pues es una iglesia pobre en todo, pero es una iglesia pobre que también cumple sus propias leyes, porque también la iglesia no tiene que ser normativa al 100% como hemos hecho nosotros la norma, pero hay una serie de leyes que tiene que cumplir y de normas, por ejemplo, que están en su doctrina social, y que es verdaderamente una ley de iglesia pobre, con los pobres. Entonces, ahí por una parte ya estaríamos diseñando la iglesia pobre. Luego la iglesia humilde, por ejemplo, la de la humildad, sería la iglesia que establece un diálogo con todo el mundo, con los inconformistas de fuera, pero también con los de dentro, que no tiene miedo de tener contacto e incluso de abrirse a formas religiosas nuevas. Porque en el fondo la humildad significa, a ver, según Santa Teresa, la humildad era andar en verdad. Tú andas en verdad, luego no tienes que tener miedo a tener un diálogo, ¿no? Jesús se hablaba con todo el mundo, y Jesús, si se encontró con todo el mundo, fue porque rara vez se quedaba en su casa, porque siempre se encontraba alguien por el camino, o en casa de otra persona a la que había ido. Quiero decir, es un movimiento constante en una iglesia que tiene que acoger lo diferente
aunque no lo entienda en principio, pero lo tiene que acoger, no lo tiene que rechazar y sobre todo tiene que ser lo suficientemente valiente en este momento para asumir otras formas religiosas e incluso otras teologías nuevas que habrá que empezar a elaborar a partir de ahora. Y luego estaría la iglesia sencilla, que para mí se resume en una cuestión básica. Es la iglesia que enseña, pero la iglesia que aprende. Y ya no podemos ser solamente la iglesia que enseñamos, que contamos, que tenemos respuestas para todo. No, no. Somos la iglesia que enseña, porque algo tenemos que enseñar, evidentemente, y muy bueno tenemos que enseñar, pero también es la iglesia que tiene que aprender, porque no lo sabemos todo. Y porque hay muchísimas ideas que nos pueden venir de fuera y que pueden ser tan válidas como cualquier otra que nosotros conocemos desde hoy. Tendríamos que aprender a ser una iglesia que mezclase dos formas de haber vivido la experiencia de la resurrección, que son las formas de María Magdalena y de Pedro. María Magdalena, todo decisión de ir, aunque es de noche, que nos dice el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, bueno, y el texto del Evangelio también, pero poéticamente nos lo dice San Juan de la Cruz, que se pone en camino, aunque es de noche, que reconoce que mirando el agujero vacío del sepulcro no va a haber nada y gira la cabeza, y al girar la cabeza se encuentra con la voz de Jesús, y que comunica, que es la que recibe el mandato directo: ve y diles, y va y les dice. Y luego la de Pedro, un poco más timorata, vamos a decir así, que ve lo mismo que María Magdalena, el sepulcro vacío, vuelve, pero no dice nada. Bueno, pues habría que empezar a conjugar las dos formas de ser iglesia, ¿no? Porque después de todo han tenido la misma experiencia los dos, todos tenemos la experiencia de la resurrección de alguna manera, pero unos la contagian más y otros la contagian menos. Hasta que llega el Espíritu y todo eso se transforma. Eso desde luego, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que a Francisco lo que le asusta es que en la iglesia tengamos como centro a alguien idealizado, divinizado hasta extremos que van mucho más allá de su propia divinidad, ¿no? Y que lo hemos alejado y que está sobre todo alejadísimo del hombre, ¿no? Teníamos que entender que somos la iglesia de un Dios que se abajó, se despojó de su rango y se hizo uno de tantos. Y esa es la diferencia, ¿no? Que nosotros alejamos y Dios se empeñó en abajarse hasta el extremo, hasta hacerse como uno de todos, como uno de nosotros. Qué bonito todo eso que estás diciendo, Cristina. Después de haber hablado de la Iglesia del Antiguo Testamento en un programa anterior y ahora de la Iglesia del Nuevo Testamento en la que sueña el Papa Francisco, ¿tú con qué te quedarías? ¿Qué subrayarías? ¿Con qué iglesia sueñas tú? Eso ya. A ver, ¿con qué iglesia? Soñar de verdad con la iglesia que tenga como centro a Cristo y su Evangelio. Es que creo que con eso ya seríamos capaces de deshacernos del 80% de los problemas que hemos creado, porque los hemos creado nosotros, de tener capacidad rápida de solucionar un 10% de ese 20% que queda, un 10%, y el otro 10% sería confiar plenamente en el Espíritu que acompaña. Pero la iglesia que yo sueño es la que pudiera tener de verdad a Cristo y a su Evangelio como único centro. Único centro. Bueno, yo creo que esa también es la iglesia que quiere de alguna manera el Papa Francisco, ¿no? Y de ahí que nos ha metido en todo este lío de la sinodalidad, en todo este movimiento y Pero es sobre todo, seguir. sí, pero fíjate, sobre todo, yo es que creo que suelo decir que el magisterio de Francisco, no, cuando llegue el momento de estudiarlo en todo su conjunto, no estará solo en los documentos, sino también en las imágenes que nos deja. Y la imagen, cuando lo nombran, cuando sale elegido papa y sale al balcón y se inclina para que el pueblo lo bendiga y rece por él, yo creo que aquello ya nos tenía que haber indicado que este no iba a ser un pontificado al uso,
Es decir, que había algo que ya se estaba rompiendo con este Papa, ¿no? Y quizá esa centralidad de Cristo y su Evangelio nos lleva a situar también en el centro al pueblo de Dios, que es en realidad la esencia, ¿no? Entonces, te vuelvo a repetir, es como una especie de espiral que va girando en torno a saber relacionar muchos textos, porque es que la eclesiología de Francisco es bíblica, es profundísimamente bíblica. Por lo tanto, muchísimas cuestiones que nos pudiéramos plantear hoy tienen más que ver con la eclesiología de la Biblia en realidad que con cualquier otro aspecto, que con la dogmática o cualquier otro aspecto. Pues Cristina, muchas gracias por todo esto que nos has compartido en estos programas eclesiológicos y donde también hemos descubierto más cosas sobre ti, como que te gustaría vivir en un faro, ¿no? En un mal sitio. Y ojalá que puedas seguir iluminando también con tu reflexión teológica y con tantísimas cosas que haces por los demás y por esa iglesia que quiere tener en el centro el Evangelio. Hasta muy prontito, Cristina. Gracias y hasta que queráis. Un abrazo.